ahora continuaremos con el tercer panel sobre aspectos sustanciales. La reforma del catálogo de conductas. Le damos la bienvenida a los siguientes panelistas. En primer lugar, el doctor Carlos Andrés Uribe Piedrahita. El doctor es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es especialista en finanzas con diplomas de estudios avanzados de España en protección al consumidor y derecho patrimonial. Es doctor en Derecho y doctor en Derecho Europeo de la Universidad de Salamanca. En segundo lugar está la doctora Jimena Zuleta Londoño. Ella es abogada de la Universidad de los Andes, con un LL de la Universidad de Harvard, especialización en Derecho Comercial de Peace University y especialización de la Universidad Javeriana de Derecho de la Competencia. Actualmente es socia de Dintons Cárdenas y Cárdenas y lidera los equipos de Derecho, de Competencia e Infraestructura y Contratación Estatal. Ahora, para moderar este panel, tengo el gusto de darle la palabra al doctor Juan David Gutiérrez. Él es abogado de la Universidad Javeriana. Tiene una maestría en Derecho y Economía de las Universidades de Bolonia y Erasmus de Rotterdam y una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. Actualmente es candidato a doctor en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por permanecer con nosotros justo antes del almuerzo. Espero que los flujos gástricos estén preparándose para esta discusión sustancial sobre el catálogo de conductas en el derecho a la competencia. Tengo el gusto de estar con la doctora Jimena Zuleta y con el doctor Carlos Andrés Uribe, con los que hemos estado hablando en las últimas 2 semanas sobre cómo puede salir bien este panel. Y tenemos una propuesta para ustedes. Vamos a tener una charla fluida, pero vamos a dejar por lo menos 10 minutos para preguntas. ¿Okay? Pues hay 10 minutos previstos para preguntas, entonces les pido por favor que vayan pensando, que se preparen porque habrá sección de preguntas. Bueno, precisamente retomando algo que se decía en el panel anterior, el objetivo de la autoridad de la competencia no es ni prohibir ni sancionar, eso es un medio, es una herramienta. Podemos ponernos de acuerdo que hay otros objetivos que nos acercan a lo que nos pide la Constitución y la ley, ya sea proteger el proceso competitivo, maximizar el bienestar del consumidor, aumentar la eficiencia de los mercados. Podemos estar de acuerdo en eso. Y por supuesto que la pregunta siempre está en los detalles, en el cómo, y un catálogo de conductas sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es parte de esa receta para lograr los objetivos que pide la Constitución y la ley. Ahora, uno podría preguntarse, bueno, y de pronto este panel debió haber sido titulado con un par de signos de interrogaciones. ¿Debe haber reforma al catálogo de conductas? No vamos a partir en este panel de la propuesta de que debe haber una reforma necesariamente. Al revés, vamos a dudar de ello, pero al final ciertamente que cada uno va a aportar unas luces sobre cómo podría llegar a mejorarse precisamente ese catálogo de conductas para estar a tono con las nuevas realidades de los mercados, con los nuevos enfoques para analizar determinadas conductas. Por darles un ejemplo que vamos a mencionar, pues puntualmente en las restricciones verticales ha habido unos cambios muy importantes, digamos, en los últimos 30 años en Estados Unidos, en Europa, en América Latina misma, y que poco a poco han llegado a Colombia, pero que ciertamente pues habrá más oportunidades para incorporarlos en nuestro análisis. Y entonces, como yo sé que varios de ustedes están ahí con el computador y con el celular, les voy a pedir que presten atención durante 6 minutos, porque le voy a pedir a cada uno de los 2 panelistas que nos cuenten los 3 principales mensajes que quieren dejar de su exposición y luego si nos echan el cuento completo. Pero arranquemos entonces, Carlos. ¿Cuáles son tus 3 principales mensajes? Suelten el celular. Bueno, no, pero tener 10 segundos, yo por lo menos agradezco a la ACS. La verdad es que esto fue algo que empezó en una reunión
del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, buscando unirnos para dialogar de otra forma los problemas que existían, que creíamos que se puede mejorar en el derecho de la competencia, y pues ya estar en estas jornadas, la sexta jornada, la cuarta jornada, es increíble vernos en esta reunión, y además en Cali. Es un sueño realmente estar acá presente, y el liderazgo de todos en la asociación, pues, agradecer de cabeza del doctor Ibarra, la colaboración de todas las personas es fundamental en este caso, el liderazgo y cómo lo sufren y básicamente hacen esto realidad. Eran 10 segundos. Bueno, pues gracias. Entonces, voy a empezar. Mis temas son, el panel es sobre también la actividad que estamos haciendo sobre los 60 años de la ley 155 del 59. Entonces, hablar de la necesidad de reforma de una ley de 60 años, pues requiere también considerar por qué si ha funcionado 60 años es necesario hacer entonces una reforma del derecho de la competencia. El primer punto entonces es decir que 60 años de la ley de competencia, y además tenía cosas que ya hoy no están vigentes, pero que si se leyeran hoy nos traería un mensaje importante, y es que tenía una diferenciación con las relaciones verticales. Tenía un interés en las relaciones verticales, reconocía que eran diferentes a las relaciones horizontales. Entonces eso también nos debe llamar la atención. Pasamos a un régimen de la ley del decreto 2153 donde homogenizó las relaciones horizontales y verticales. Más o menos los acuerdos sobre precios pues tienen una categoría que no se diferencia, en algunos puntos pues obviamente en sentido de discriminación lo trata y demás, pero no tiene esas precisiones específicas. Entonces, podríamos decir un punto a favor de la idea en el 59. Y después viene la ley 1340 de 2009 y no cambia los supuestos, pero los pone a dialogar en otra forma. Es un incremento de multas importante donde modifica pues, las preocupaciones procesales. Entonces, cuando uno se enfrenta pues, a la continuidad, posible continuidad de una empresa o de la seguridad familiar por una sanción de derecho a la competencia, pues el rol del derecho procesal empieza a tener otra visión. Entonces, ese es mi segundo consideración. Y por último es pensar en una reforma del derecho a la competencia en materia de conductas, pues nos debería llevar a pensar qué buscan las conductas. Pues las conductas, al final, cuando uno quiere tener un catálogo, es que informe, que le den a los destinatarios de las normas, pues información. Entonces, uno podría pensar en la necesidad de reformar si la primera pregunta hoy por hoy todavía no es muy clara, y es si los espacios grises de las normas siguen siendo muy altos y si se puede mejorar frente a la incertidumbre que hay en el mecanismo de sanciones al que se ven abocados que se defienden. Entonces, por un lado, creería que son mis tres puntos: ley 155 del 59 de la importancia, la necesidad pues, de las condiciones como cambió el régimen en materia de multas, que hace que las valoraciones sean distintas también en el contenido de las normas, y la preocupación procesal que llevan las mismas, y la tercera, la necesidad de un contenido de información de las normas, que tanta información para eso. Perfecto, muchas gracias. Doctora Zuleta. Gracias. Bueno, gracias a la asociación por la invitación. Me uno a la felicitación a Gabriela y a pues, la asociación, toda la organización de este evento. A ver, cuando a mí me plantearon el tema de este panel, yo en lo que pensé es: nuestro catálogo de conductas no es malo. Yo creo que no es malo. Algunas personas creen que las conductas unilaterales deben desaparecer, pero el catálogo en general no es malo. Lo que sí pienso es que hay zonas grises, y Gabriel las mencionaba esta mañana en la introducción, que yo creo que sí amerita reflexionar si se pueden regular o al menos elaborar unas guías o recomendaciones sobre algunas de ellas para que haya más seguridad jurídica. Hay algunos temas del derecho a la competencia que son complejos, que son muy novedosos y que de pronto es muy pronto para regularlos, pero hay otros temas de los que hablaremos ahora más adelante, que ya otros países han hecho un esfuerzo por regularlos o por sacar guías bastante detalladas que le dan a las empresas y a los participantes del mercado más seguridad jurídica. Oíamos esta mañana a las abogadas de INVEF, Angelina hablaba de la dificultad que tienen compañías como esas cuando están en diferentes jurisdicciones,
que llegan a cada uno de los países y encuentran normatividad distinta, y pienso yo que más que la dificultad de que las legislaciones sean distintas y no haya convergencia, que lleguen a países en donde haya temas en donde no se sepa cuál es la regla. Hay países en donde, y Carlos hablaba de las relaciones verticales, y sobre eso hablaremos en detalle más adelante, pero eso es un tema que ya se ha estudiado bastante en distintas jurisdicciones, ya hay decisiones. Entonces pues yo creo que un tema como esos y otros que plantearemos ahora sí ameritarían algún tipo de al menos de guías y recomendaciones. La inseguridad jurídica, uno ve empresas extranjeras consultando en el día a día una cantidad de cosas en donde uno no puede dar respuestas ciertas y concretas porque sencillamente en nuestra legislación no la hay. Hay decisiones de la superintendencia, uno tiene criterios generales, pero sí creo que hay zonas y hay algunos temas que se debería hacer un esfuerzo por regularlos, bien sea a través de legislación o de guías. En algún foro de estos en el pasado se decía que es inevitable que en el derecho a la competencia haya zonas grises. Eso es verdad, pero creo yo que hay algunas que sí se puede eliminar un poco la incertidumbre y sí se pueden emitir algunas reglas. Entonces, pues de eso es que quiero hablar un poco más adelante. Mi visión es un poco, responde a lo que preguntan los clientes en el día a día y a lo que uno ve que ellos, claro, compañías que operan en diferentes jurisdicciones, vienen de otras en donde sí hay certeza, y cuando llegan a Colombia, temas como puedo pactar cláusulas de no competencia en un contrato de distribución, cómo es el tema de los precios y el territorio en las relaciones verticales, vienen de otras jurisdicciones en donde hay respuestas. Entonces yo creo que Colombia sí debería pensar en hacer un esfuerzo en ciertos temas, de tomar, digamos, el ejemplo de lo que se ha hecho en otros países y ver qué se puede hacer acá. Soy consciente del riesgo porque las zonas grises, regularlas es difícil y riesgoso, y si la norma ha de quedar mal, pues preferible que no la haya, es preferible una ausencia de norma a de golpe una conducta que es una conducta relativa, quede mal regulada. Pero pienso que las guías y las recomendaciones es un instrumento útil que puede llenar algunos vacíos en nuestra legislación. Perfecto. Bueno, yo también me subo al bus de las felicitaciones a la asociación y también aprovecho incluso para felicitar puntualmente a Mariana Camacho, que es la alma de esta fiesta. Entonces, sí, muy bien. Muy merecido. Bueno, hemos estado hablando de relaciones verticales. De pronto, metámosle un poquito de historia. En Estados Unidos, en un comienzo, no se le prestó mucho atención al tema de las relaciones verticales. Después, en 1911, hay una decisión de Dr. Miles donde se impone la regla per se para estudiar las restricciones verticales. Esa historia digamos, siguió así por muchísimas décadas y poco a poco se fue flexibilizando, en la Unión Europea. Mientras tanto, en los 60s también hubo una decisión bastante estricta en la que, digamos, no se interesaban por los efectos, sino solo por el objeto de la restricción vertical, en una decisión Kunsten and Grudnik, no sé cómo pero con la escuela de Chicago y con el análisis, digamos, de los efectos de las conductas en el mercado, pues se flexibilizó, digamos, la manera por lo menos de analizar ese tipo de conductas. En el año 2007 hubo una sentencia, digamos, crucial en Estados Unidos, la de Ligging, sobre precisamente fijación de precios de reventa, en donde totalmente, digamos, se adoptó la regla de la razonabilidad o la regla de la razón, según la quieran traducir, y realmente pues pasamos de una prohibición per se a la fijación de precios de reventa a una en donde, bueno, vamos a estudiar la razonabilidad. Y precisamente muchas autoridades de diferentes países han expedido en las últimas 2 décadas regulación o guías en las que precisamente indican cuándo una relación vertical puede generar problemas y cuándo tal vez no. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, esa historia detrás, con este
caso concreto, digamos, de las relaciones verticales, doctora Zuleta, ¿cómo ha evolucionado la economía de distribución y por qué la evolución en la economía de distribución amerita que repensemos eso en Colombia también? Pues yo lo que pienso, y mi enfoque no es tan académico, sino un poco más práctico del ejercicio de la profesión, el tema de las relaciones verticales o los contratos de distribución es tema de consulta diaria en una firma de abogados. Hoy en día son miles de compañías que tienen redes de distribución en Colombia, es la manera como desarrollan sus negocios en Colombia, de manera que las reglas que debe haber ahí en esas relaciones verticales deberían ser lo más claras posibles. Hace 30 años de golpe, y esta mañana se hablaba del incremento de la actividad internacional y del comercio internacional. De golpe, cuando se creó este catálogo inicial de conductas no era tanto, pero hoy en día es impresionante pues la actividad que hay entre las empresas extranjeras y las redes de distribución en Colombia, y por eso creo yo que las reglas tienen que tratar de ser claras. A los abogados nos piden que revisemos contratos, que preparemos contratos de distribución, pero sobre todo que absolvamos dudas muy concretas de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer en una relación de distribución, y yo creo que sobre eso ya debería haber algunas reglas concretas. Lo mismo sucede con otros aspectos del derecho, pero sí en los últimos 20 o 30 años, el decreto 2153 se expidió cuando apenas comenzaba la apertura económica. Hoy en día el nivel de sofisticación de los negocios es mayor, es distinto, y por eso yo creo que amerita que haya un poco más de claridad y seguridad jurídica en el tema de relaciones verticales, en el tema de cláusulas de no competencia y otras que podemos hablar ahora más adelante. Bueno, pero se la pongo un poquito más difícil. ¿Usted cree que ameritaría algún tipo de reforma, digamos, al catálogo relacionado con los acuerdos anticompetitivos, por ejemplo, en relación con las restricciones verticales, o que simplemente, imaginemos, si la SIC expidiera una guía sobre el tema, quizás con eso ya quedaría saldado? Pues yo creo que sí, creo que sí ameritaría hacer una diferencia entre los acuerdos horizontales y verticales en el catálogo, pero ya el detalle de una regulación, pues pienso que unas guías es más conveniente. Cuando uno mira el reglamento de la Unión Europea es muy detallado, pero también da un poco de susto lanzarse a hacer una regulación tan detallada, porque como decía pues al comienzo, si algo queda mal, pues limita mucho digamos, la libertad de las partes para pactar sus obligaciones en los contratos. Pero creo que sí, unas recomendaciones, unas guías, inclusive con cierto nivel de detalle, me parece que se podría hacer. A mí me llama mucho la atención, estudiaba un documento de julio del 2017 de la Autoridad de Competencia Alemana. Lo llaman unas notas guías, guidance note lo llaman, que emite la Autoridad de Competencia Alemana después de que terminan las investigaciones en el sector retail de comida, se sancionan un poco de proveedores y de retailers, y la autoridad alemana saca un documento bastante detallado de unos 30 páginas y dice que el objetivo de ese documento es didáctico, es explicarle no solo a las compañías que terminaron sancionadas, sino a pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso a asesoría calificada de qué pueden y qué no pueden hacer en el mercado en materia de relaciones verticales. Entonces, y ahí hacen un análisis muy detallado de qué cree la autoridad que se puede hacer, qué no se puede hacer, advierte que ese es un documento que no es vinculante. Para escribir ese documento consultaron a la asociación, una asociación similar a esta, de abogados, a los participantes en el mercado, y inclusive me llama la atención que en el documento ponen ejemplos concretos de lo que se puede hacer y no se puede hacer en una relación vertical. Me sorprendió mucho ese documento, y como decía Juan David, la autoridad de competencia no solo está para sancionar esto que hizo la autoridad alemana de sacar un documento didáctico en un tema de relaciones verticales que a veces es una zona gris en cualquier parte. Me parece que es algo que una autoridad de competencia podría hacer y sería muy útil para el mercado en general. Doctor Uribe, hace unos segundos usted reflexionaba sobre la forma como estaban estructuradas las conductas previstas en la ley 155 y cómo eso ha cambiado. Digamos,
¿Qué más puede contarnos acerca de esa estructuración, incluso el sistema de imputación que tenemos hoy en día? Pues, en primer lugar, es que las normas de competencia pareciera que hay una idea muy generalizada, es que las personas tienen que acomodarse a unos criterios excesivamente amplios, grises, difusos, y no habría más oportunidades de indagar por algo. Y uno mira en diferentes legislaciones y se va encontrando con diferentes sistemas de ver sus preocupaciones. Por ejemplo, usted se va a México y encuentra entonces, y que lo sigue pues todo Centroamérica, un sistema de divisiones de prohibiciones monopólicas relativas y absolutas. Y lo que le está diciendo es, mire, estas no las hagan porque son objeto ilícito. Esto no tiene otra consideración sino objeto ilícito. Hay otras donde usted, las relativas, podrá presentar algún tipo de consideraciones, podrá usted alegar la eficiencia de las conductas, podrá señalar el no daño del comportamiento. Pero para que la audiencia sepa, por ejemplo, en México un cartel es una práctica monopolística que... Absoluta. Ok. Muy bien. Y aquí viene lo otro. Y nos acostumbramos a hablar con cierta jerga también compleja. Entonces, el término cartel pareciera que está en la legislación, pero para nosotros el término cartel tampoco está en la legislación. Entonces, cuando uno lo va a buscar, ¿dónde está la prohibición que me permite hacer un cartel? No está. Entonces, claro, usted se lee las resoluciones y empiezan a traer un conjunto de doctrina y a enfatizar cuáles son los carteles, pero hablemos. Entonces, estos son acuerdos de precios que están calificados y cómo se van a analizar. ¿Cuál es la forma de analizar en Colombia los acuerdos de precios? Entonces, usted no sabe si son relativos y absolutos porque después empiezan a cambiar. Entonces, parece que los verticales empiezan a salir de la categoría de carteles, pero la norma no lo ha dicho. Entonces, empezamos a jugar entre lo que va haciendo cada superintendencia, pero lo que tenemos la norma al lado. Pero por otro lado, nos encontramos con unas normas que se interpretan de forma absolutamente estricta, que es el 48.2, por ejemplo, influencial. A mí me parece muy curioso que uno lee la sentencia de la Corte Constitucional sobre la cláusula general y dice, pues, es que no hay que llegar al punto tan inocente de entender las palabras en el sentido que lo dice la RAE. Muy bien, sino que hay que entenderlas en el contexto. Pues parece muy lógico y es que habría que entenderlas en el contexto, prácticas, procedimientos y sistemas. Muy bien. Pero cuando usted va al 48, le dicen, no es que es influenciar es que usted realizó la conducta activa. Si eso tuvo consecuencias, si iba a pasar algo en el mundo, si no, tampoco importa mucho, es usted violó la norma. Entonces, empiezo a encontrar esos criterios frente a cómo leemos las normas. Y eso puede que no salgamos de eso con un catálogo, pero por lo menos un catálogo distinto podría organizarle a aquellos que no tienen, por ejemplo, esa asesoría legal especializada, pues una forma de convivir con el derecho a la competencia mucho más fácil. Bueno, eso por un lado. ¿Usted derogaría el artículo 48 entonces del 2253? Yo sí. Está prohibido por otras conductas. Lo que se quiere prohibir ahí, usted ya lo encuentra tanto en el artículo 47 como en la cláusula general si fuera el caso. ¿Por qué? Y le explico por qué mi posición. El 48.1 es trae una norma de protección del consumidor sobre publicidad, pues que ya la está protegiendo el Estatuto del Consumidor, pero además es que también encuentra competencias legales. Y lo podría tratar, si es algo muy dañino, pues lo puede tratar por cláusula general. Entonces, no está aportando nada ni está dando mayor información. El 48.2 influencia lo que acabo de referirme. Y negarse a contratar o discriminar exclusivamente como una retaliación a una política de precios. ¿Por qué como una retaliación a una política de precios? Si fuera es porque usted me demandó, si fuera es porque la forma que usted me mira siendo el monopolista, pues no me gusta, siendo una gente que tiene algún poder de mercado, me afecta igual. Entonces, es restringirlo a algo que tampoco tiene tanto sentido. Muy bien. Y como vemos, ya tenemos las negativas a contratar muy serias que se han sancionado por cláusula general. Y discriminación lo encontramos tanto en abuso de posición dominante como en acuerdos. El catálogo pues, pone mucho sentido. Bueno, entonces vuelvo al punto. Y la otra es que tenemos una visión muy cartesiana del derecho a la competencia. Y esa visión cartesiana me refiero a acuerdos y abusos de posición dominante. Restricciones horizontales y restricciones verticales. Pero el derecho a la competencia puede decirle más cosas también a aquellos a los que se dirige. Y nos encontramos que es que hoy el problema básicamente global con las nuevas tecnologías es eso, es que
las normas estaban pensadas era para estas relaciones, pero cuando usted ya les pone mercado de dos lados, que nos lo dirán más adelante, los problemas salen de esa esfera tan particular. Entonces, claro, lo que vemos es que el modelo cartesiano puede dar lugar a otra mejora. Y por último, quisiera decirles, hay otras normas que han ido un poco más lejos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta en el sentido de volver a la situación de México, y es la regulación que hace, por ejemplo, de facilidades esenciales. Y entonces dice, mire, yo no tengo por qué meterme con las facilidades esenciales para sancionar siempre, pero yo puedo liberar al mercado, puedo ayudar a mejorar el mercado. Entonces, tanto a los regulados, al mercado regulador, cuando crea una barrera muy alta, generando, pues, puede intervenir y puede señalar y enviar ese mensaje al mercado regulador. No es que va a fijar los precios, pero puede darla, porque lo dice la norma, no es que lo va a fijar, pero da las condiciones por las cuales pensaría que se libera el mercado de una carga restrictiva. Y a los particulares no siempre tiene que, el derecho a la competencia no siempre tiene que ganar es con multas. El derecho a la competencia puede ganar con órdenes. Bueno, yo creo que el mercado estaría mejor en esta forma porque no vamos más allá. No quiere decir que eso no va a tener problemas, seguro que va a tener problemas, pero hay otras formas de intervenir, no necesariamente con una forma de vernos siempre como contrapartes, así no lo diga el código, así lo dice el código penal del proceso, pero se sienta desde la autoridad que no es así. Bueno, pero no todo, digamos, es relaciones verticales o sistemas de imputación. También hay otras zonas grises que hemos identificado y charlado previamente, doctora Zuleta. ¿En qué otras zonas grises ha pensado usted? Pues yo creo que las cláusulas de no competencia en transacciones de fusiones y adquisiciones y cláusulas de no competencia en contratos de distribución, yo creo que no hay una sola transacción de fusión y adquisición que no tenga una cláusula de no competencia. Y aquí lo que tenemos es unos conceptos por allá muy miedosos de la superintendencia que dicen que las cláusulas, conceptos, no resoluciones, que dicen que las cláusulas de no competencia son restrictivas de la competencia. Tenemos la resolución del año 2010 de José Miguel de la Calle, y creo que todos nos prendemos de esa resolución cada vez que un cliente nos pregunta y dice, bueno, está esta resolución de la superintendencia que existe porque alguien puso una queja, alguien afectado por una cláusula de no competencia en una integración, pues puso una queja y la superintendencia afortunadamente aprovecha esa ocasión, saca esa resolución, dice que no hay lugar para abrir la investigación y sienta unas pautas muy en la línea con la doctrina y la jurisprudencia extranjera, y dice que esas cláusulas de no competencia no necesariamente son ilegales, y dice siempre y cuando sean accesorias a un contrato principal, estén dirigidas a proteger el valor de lo que el comprador está comprando en la transacción, siempre y cuando sean razonables en materia de tiempo y de extensión geográfica, que esa es la doctrina o las pautas que hay en los países en donde se ha regulado. Yo creo que nosotros ya deberíamos ser capaces de sacar, aunque sea como parte de la ley de integraciones, algunas pautas, y que uno le pueda decir con tranquilidad a un cliente que viene a hacer una transacción gigantesca que las cláusulas de no competencia no son ilegales, hay que tener cuidado de cómo se diseñan según la transacción, según el mercado, pero creo que es un tema que estamos en mora de sacar alguna pauta ahí. Y uno ve países como México, que Carlos ha hecho mucha referencia a México, ya han sacado pautas en esa materia, y en muchos otros países es parte de la seguridad jurídica que tiene cada uno de los negocios que se hacen acá. Ustedes saben que si en esas transacciones no hay una cláusula de no competencia, el negocio no se puede hacer. Entonces creo que es un tema que ameritaría regular. Igual sucede con cláusulas de no competencia en contratos de distribución. Siempre todo contrato de distribución trae una cláusula de no competencia, y una cosa es la no competencia mientras el contrato está vigente, y otra cosa es la cláusula de no competencia cuando el contrato ya ha vencido. Miraba yo el reglamento de la Unión Europea y tiene unas normas súper claras en eso. Y dice, la cláusula de no competencia, vencido el contrato es ilegal, salvo algunas circunstancias, y da unas pautas concretas, que no sea superior a un año. Entonces, por lo menos ahí ya hay alguna claridad, y son temas fundamentales cuando alguien viene a hacer negocios acá. Entonces, creo que esas cláusulas de no competencia es un tema que amerita mirar y regular o sacar unas guías o recomendaciones. Carlos, le voy a tirar un cambio de frente. Hablemos de contratación con el sector público. Colusión
en licitaciones u otras formas de contratación pública? Bueno, permítame, hago primero un salvamento, es decir, considero que es de la mayor importancia para un país atacar este tipo de comportamientos. Es decir, restringir el mercado de la contratación pública es fundamental. Pero bueno, ahora es todo lo que se da alrededor de este tipo de fenómenos. Y es que se acomoda también a la misma naturaleza del sector productivo colombiano. Entonces, como tenemos un régimen obviamente sancionatorio, pero tenemos también una autoridad que le gusta hacer promoción de la competencia, creo que las guías que tiene la autoridad de competencia siguen siendo muy limitadas frente a lo mismo que le ha solicitado la OCDE. Entonces, ahí voy. Primero, una posibilidad de considerar, y que ya ha habido proyectos y demás sobre el punto, es de prohibir que aquellos que hayan sido sancionados en materia de colusión de licitaciones después no puedan volver a contratar con el Estado. Y aquí tengo una observación frente a eso. Suena bien, es interesante, pero al final del día los consumidores pueden pagar esa sanción. Y es que viene algo, el proceso de contratación pública no es un proceso democrático. Aquí no todo el mundo tiene cabida. El proceso de contratación pública se limita por las condiciones que tiene la administración, la naturaleza de la contratación. No todos pueden hacer una vía 4G, no todos pueden hacer determinado tipo de proyectos, no a todos les interesa, o sea que por lo tanto no muchos participan en determinados mercados. Al final del día, si usted establece esa prohibición, lo que va a generar es concentrar más el mercado, y entonces tiene un doble problema: lo que ya hizo el mercado por una colusión, y después lo que va a hacer el mercado por limitar el número de participantes en ese mercado. O sea que usted se la pudo facilitar es a los otros que quedaron en el mercado para que obtengan las rentas que antes el primer intentó obtener por un acuerdo. Entonces habría que tener mucho cuidado también a dónde vamos, porque el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Muy bien. Lo otro es que para el caso nuestro, vincular la colusión en licitaciones con el sistema penal pues genera un ruido que no sé qué tan efectivo ha sido. Es decir, ya llevamos unos buenos años con esto y pues no ha pasado con gran trascendencia y con casos muy relevantes, pero de pronto nos hemos quedado sin saber qué es lo que pasa en esos procesos y qué es lo que está pasando en la contratación administrativa para intentar atacar esos problemas, pero desde la base, porque es que no hay delaciones. ¿Quién le va a interesar ir a delatar en un caso de estos si sabe que el primero que puede resultar perjudicado es el que delata? Entonces, la consecuencia parece que agrava la posición del delator, que violaría pues la regla de oro en materia de delación que nos contarán más adelante también. Eso es uno de los puntos, pero los otros es que frente a la contratación administrativa hay otros agentes que tienen un papel relevante, y en especial en la contratación abreviada. En la contratación abreviada se han creado otro conjunto de entidades, sistemas que buscan facilitar ese tipo de transacciones, pero al final ellos, como los funcionarios en algunos casos o la misma administración, miran para otro lado sabiendo que pasa algo por la necesidad urgente. Entonces, la búsqueda de contratar, la necesidad de contratar es el objetivo del día de hoy. Se brinda todo el escenario para que se dé esa contratación, incluido la transferencia de información entre competidores, que en algunos casos llegan al exceso del acuerdo de precios, porque ninguno puede entregar toda la capacidad del mercado. Pero es que cuando el Estado se está comportando como un agente económico normal, alguien que está buscando es una renta dentro del procedimiento de contratación estatal, pues lo estamos protegiendo con unas reglas y generándoles el perjuicio a la sociedad. Entonces, ese sistema de contratación pública requiere una intervención mucho más pedagógica por parte de la entidad. No podemos coger el caso Odebrecht para traerlo como el modelo pues, de todo lo que habría que hacer y por qué no funciona, o porque no, habrá casos que siempre pueden sonar muy especiales, pero no es el único caso de contratación, al revés, es la excepción. Entonces hay que ir es donde quiénes son los que contratan, cuál es el conjunto de empresas, el tamaño de las empresas que están contratando con el Estado, que en la mayoría son pequeñas y medianas empresas.
Esas son las que hay que ir a capacitar, porque al final del día esas son las que están generando los problemas de libre competencia. Entonces, por ese lado es necesario llegar. Bueno, en un panel anterior invocaban al niño Dios. Y a mí como me quedó gustando el tema de restricciones verticales, y quedé pensando, bueno, doctora Zuleta, si usted le pudiera pedir al niño Dios, ¿qué debería estar en esas guías de restricciones verticales que pidieran la Superintendencia de Industria y Comercio para todos sus clientes que le están preguntando a usted qué sería esa lista de petitorios? Pues yo creo que los temas más importantes es el tema de la fijación de precios, qué conducta puede haber cómo es la fijación de precios, si se pueden subir precios, si puede haber precios máximos, un tema de precios, tema de territorios, tema de cláusulas de no competencia en esos contratos y el manejo de información, si los proveedores y fabricantes pueden pedir información sobre precios y cantidades a los distribuidores y qué manejo tendría el suministro de esa información. Esos temas me parece que son los más frecuentes. Bueno, y hablando de precios, y esta es la última pregunta antes de darles a ustedes la posibilidad de hacer sus preguntas. Hablando de precios, hace unas semanas el Consejo de Estado volvió a emitir una sentencia sobre el famoso paralelismo consciente de precios. Y esta vez no solo dijo que la identidad de precios era prueba suficiente para aprobar un acuerdo, sino que incluso la similitud también ya es suficiente. ¿Hay algo que trabajar en este tema del paralelismo? Yo empiezo el paralelismo con la pregunta que usted hizo, ¿qué soñaría usted? Y en ese momento yo soñaría una corte como la de 12 torres, que fue capaz de bajar el caso de Facebook y decirle, aún sin llegar al fallo final, decirle, mire, ya lo que he estudiado de forma preliminar ya me da para decirle que usted se equivocó. Entonces no voy a dejar que Facebook siga en este cuento, sino que me voy a plantear que es su decisión para decirle que para que se baje, mientras termino de escribirla. Entonces, te dirías eso, y creo que es una responsabilidad de todos, de la superintendencia, de la academia, de la CDC, y es acercarse a los jueces. Es que, como tenemos, además hay otro problema, la estructura del sistema. El sistema está estructurado para recursos de nulidad. El recurso de nulidad, pues, tiene unas particularidades tal vez en nuestro medio que no permite una revisión tan directa del caso, o por lo menos quien lo va a revisar tiene que tener un conocimiento muy amplio de la materia. Entonces, ese sería mi petición al niño Dios. Frente al precio predatorio, es que considero que lo que está haciendo aún el Consejo de Estado ya va en contra de lo que ha querido hacer la misma superintendencia, y es por lo menos considerar los factores plus, que tampoco son de mi agrado, pero creó un estándar aún más para siquiera obligarles mismo a validar sus decisiones en un contexto global. Pero que no se esfuercen en determinar si ese mercado afecta o no puede afectar a los consumidores, si los productos son susceptibles o no de ese paralelismo, si hay agentes en ese mercado que se comporten como los discos, los locos, que no siguen la estrategia de los más dominantes. Pues creo que la falta de análisis es un mensaje para nosotros, y creo que esta conducta es la que lo refleja de forma directa, y es, creo que el mensaje del derecho de la competencia y lo que busca proteger el derecho de la competencia no ha llegado como se ha contado. Pero las preguntas sí han llegado al foro, entonces, ¿qué preguntas tienen ustedes para nuestros panelistas? Buenas tardes. En el día de hoy yo quisiera preguntar cuál es la influencia que tiene el derecho comparado en el desarrollo del derecho de la competencia colombiana. Específicamente, cuando analizamos que dentro de los últimos años la superintendencia ha ido desarrollando por pinceladas, por decirlo así, la regla de la razón y la regla per se. ¿Ustedes están de acuerdo con que se deba modificar los acuerdos verticales o se debe continuar con el desarrollo de una regla jurisprudencial, como lo sugiere, por ejemplo, la jurisprudencia norteamericana? Gracias. Pues yo creo que en el tema de relaciones verticales
hay decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero nuestro sistema no es como el sistema gringo, en donde tienen una tradición del precedente judicial muy sofisticada, muy desarrollada, y ellos allá son capaces de vivir así, y digamos que los ciudadanos y las empresas saben cuáles son las reglas que vienen de esos precedentes. Nuestro sistema no es así, es difícil confiarnos en una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, incluso en dos e incluso en tres cuando es doctrina probable. Yo creo que por nuestro sistema es preferible que se regule o al menos unas pautas. Es preferible Carlos. Es que el derecho comparado es necesario, pues no solo en este, sino en todos los casos. Saber qué es lo que pasa, cuáles son los motivos y cómo una conducta llega a ser esa conducta en ese lugar y qué de eso podemos aprender. No es trasladar por trasladar, no es entender esa conducta en su contexto y a ver qué podemos sacar de eso. Pero a mí hay algo en la práctica que me parece curioso, y es hay un cierto acto de legitimidad en las decisiones de la autoridad cuando usa precedentes foráneos, pero cuando usted los utiliza en sus descargos y demás, le dicen que eso aquí no aplica. No voy a juzgar, pero simplemente es que es complicado porque como fuente del derecho, si lo toman como fuente, es tan válido para un lado como para el otro. Entonces la valoración no puede ser aquí no sirve, sino ¿por qué no? Este argumento no, con independencia de si es ya es una fuente del derecho, y es más, y ha sido posible la superintendencia usarlo. Y voy a este punto cortico, y es, por ejemplo, en los acuerdos particulares de precios, la superintendencia trabajó y analizó cómo pasaban estos casos en diferentes jurisdicciones. El caso, pues, Levin lo puso en su decisión, en su resolución, como, pues, esto es lo que nos indica que una franquicia muy particular pues podría fijar los precios a su franquiciado. Muy bien, ese caso lo utiliza como algo que está establecido en el mundo. Entonces uno va a otras jurisdicciones, se va a encontrar que el problema sigue existiendo, y el problema tampoco es que Estados Unidos lo resolvió para el mundo, no, fue para ese lugar. Entonces uno se encuentra en el problema de qué es lo que puede utilizar de derecho comparado, dónde está ese derecho comparado, y al final es qué tanta información nos están dando las resoluciones, como qué tanta información nos dan las normas. Si usted puede después seguir sosteniendo ese derecho comparado a nivel local. Otra pregunta. Adelante, después una atrás y listo. Buenas tardes. Yo quería preguntarles a ustedes si, en su opinión, frente al catálogo de conductas restrictivas de la competencia, ¿existe una cláusula general o no? Y en caso afirmativo, si esa cláusula general viola o puede llegar a violar el principio de tipicidad como un derecho administrativo sancionatorio que afecta el derecho de defensa de quienes están siendo imputados por la conducta de esa naturaleza. Bueno, esa es una gran pregunta, doctor Tovar. Yo creo que las decisiones de la superintendencia, las aperturas de investigación de los últimos años, demuestran que la prohibición general, por lo menos la aplican. Está ahí, y sí es muy preocupante que cada decisión que sale, o sea, como que la prohibición general, ahí cabe cualquier cosa. Y yo creo que eso, yo que he tratado de hablar aquí de seguridad jurídica, yo creo que ahí hay un tema gigantesco de inseguridad jurídica, porque pues lo hemos visto en las últimas investigaciones. Pongo un ejemplo, que un conflicto de interés sea qué país, y bueno, tantas otras cosas, pues eso abre una brecha de inseguridad, y como decíamos, son conductas con unas consecuencias enormes, patrimoniales y de otra naturaleza para las personas naturales, para las compañías. Y yo sí creo que es inadecuado que la autoridad de competencia por esa vía amplíe el catálogo de conductas. Entonces me parece que es una gran pregunta, y es preocupante porque en los últimos años, sobre todo, hemos visto unas aperturas de investigación muy complicadas haciendo uso de esa prohibición general. Antes de la siguiente pregunta que está por allá atrás, Carlos tiene un mensaje. Bueno, una vez. Vale, yo quisiera decir un mensaje, y es que como los tiempos son los tiempos,
esta vez coincidió este evento con que la Javeriana va a traer la especialización de Derecho de la Competencia a Cali. Entonces, pues yo creo que es la primera vez que sacamos un programa fuera de este cambio, y es Cali. Entonces, pues quería hacerle la publicidad bien hecha, pues, que hay una oportunidad de sacar el Derecho de la Competencia a Bogotá, y esta vez es en Cali. Esperemos que sea occidental en todas esas regiones. Muchas gracias. Listo, gracias. Por allá atrás hay una pregunta. Yo tengo una pregunta, es si ustedes consideran que el concepto de concentración empresarial que trae actualmente nuestra legislación es realmente claro, preciso y también se cumple un tema de tipicidad, digamos. Pues, claro no es, pero nos hemos ido adaptando, El problema son las otras interpretaciones que se le han hecho ex post. Considerar, no sé, por ejemplo, la obligación entonces del control negativo, pero para pasar de control negativo a control positivo hay que volver a presentar. Termina siendo curioso porque si usted ya tiene control, pues tiene control. O si no está la norma, pues póngalo claro. Pero usted violar la norma de competencia porque lo crearon básicamente en unas guías con un elemento muy curioso que creo que no da esa claridad suficiente. Entonces el problema que tenemos al final del día es también los requisitos que se están dando, pero yo voy a ir un poco. Además, el sistema de integración en los tipos también requiere algún tipo de revisiones. En especial, le diría es que hoy por hoy no solo afectan los mercados las integraciones, sino que hay que estar pendiente de otros elementos, las participaciones, por ejemplo, en competidores. Entonces, esas participaciones que buscan que los mercados se comporten a un nivel industrial, a un nivel empresarial, los incentivos de los clientes terminen en función del rendimiento de la industria y no de la empresa, pues sí es importante revisarlo. El catálogo de integraciones, sí sabes que está en la ley 1340, que reformó el artículo 4 de la ley 155 del 59, pero todavía creo que no tampoco para saber qué es integración todavía cuesta un poco y conceptuar sobre esos riesgos. Última pregunta por allá. Buenas tardes. Me gustaría conocer la posición de los panelistas respecto al caso de paralelismo que sea natural. Por ejemplo, cuando dependen de materias primas que se compran en el mercado, commodities, y la fluctuación o la similitud del precio, obviamente si el margen es 80% materia prima y lo que uno le queda de movilidad muy poco, el paralelismo casi va a ser obligatorio. Entonces, ¿qué posición tienen? Porque algunos casos de esos pueden ser entendidos como casos de cartelización. Bueno, dijeron los panelistas, pero me miraron a mí los dos panelistas. Sí, a mí me gusta mucho este tema y realmente sí es bastante común en mercados donde la estructura de costos tiene un componente muy alto de commodities. El ejemplo típico son las gasolineras, las estaciones de gasolina. Hay casos en todo el mundo sobre paralelismo en este tipo, en el retail de combustibles, por solo dar un ejemplo. Y digamos, si la superintendencia y luego el Consejo de Estado también acogiera plenamente la postura de que el mero paralelismo no es suficiente prueba de que existía una práctica conscientemente paralela, pues no debería ser, digamos, un problema cuando un shock externo común a todos en una estructura de mercado, digamos, concentrada y donde el mercado sea maduro y por lo tanto quizás las estructuras de costos de las empresas son muy similares y donde los márgenes son muy pequeños y dependen mucho más del volumen, pues uno entendería por qué un shock externo, un cambio internacional en los precios del commodity pueda generar, digamos, un comportamiento similar de las empresas. Y esa será una explicación razonable distinta a la que se pusieron de acuerdo o que querían conscientemente actuar de manera coordinada. Entonces, si la superintendencia y luego el Consejo de Estado, o al final el Consejo de Estado se tomara en serio eso y, digamos, abordaran los casos de una manera holística en el sentido de que, aparte del paralelismo, tengo que probar otros elementos adicionales que me ayuden a tener, digamos, la certeza de que había
un intento o una efectiva coordinación, pues realmente ya estaría resuelto el tema. La cuestión es que la superintendencia durante muchos años no lo hizo. O sea, las primeras decisiones de paralelismo consciente ciertamente no iban en ese camino, eran muy formalistas y se preguntaban muy poco sobre cómo funcionaban los mercados. Yo creo que en los últimos 10 años la superintendencia ha integrado poco a poco un análisis mucho más robusto sobre en qué condiciones uno puede considerar que una conducta paralela que va acompañada de otro tipo, digamos, de elementos puede ser considerada un acuerdo anticompetitivo. Pero como mencionaba segundo, el problema es que cuando ya llegamos a las cortes, digamos, se les quedó un poquito pegado al cassette de comienzos de los años de los 2000, donde la superintendencia realmente sí ha abogado por una posición en la que el paralelismo o la identidad de precios casi que sí era suficiente prueba. Eso cambió, pero allá se quedaron con la misma canción. Allá no llegó el reggaetón, allá no llegó nada nuevo, allá se quedaron con lo de los 2000. y es muy importante ese llamado que he oído no solo en este panel sino en otros sobre la necesidad de acercarnos a la rama judicial y quizás fuera de los casos, porque ya los casos ahí ya no se va a resolver el asunto, más allá de los casos puntuales, hablar de manera muy franca y abierta sobre este tipo de situaciones donde el análisis económico es muy importante precisamente para saber si deberíamos o no prohibir algo. Entonces con esto, muchas gracias por su atención, que tengan un buen almuerzo, buen provecho.